En la historia de la aviación militar mundial existen nombres que se repiten una y otra vez. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, la Unión Soviética. Sus aviones, sus batallas y sus pilotos dominan documentales, libros y películas. Pero hay una historia que casi nunca aparece, no porque no haya existido, sino porque eligió un camino distinto. Esa historia comienza con México. En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fase final, México no era una potencia militar ni aspiraba a serlo. Su territorio no estaba siendo invadido, sus ciudades no estaban bajo bombardeo constante y su población no vivía en estado de guerra total. Aún así, el país tomó una decisión que lo colocó, por un breve pero decisivo momento, dentro del conflicto más grande que el mundo había conocido. México envió pilotos de combate a luchar fuera de sus fronteras. No fue un gesto simbólico, no fue propaganda, no fue una misión diplomática. Fue combate real, aviones armados, misiones de ataque, fuego antiaéreo enemigo y la posibilidad concreta de no regresar. Ese momento marcaría para siempre la historia de la Fuerza Aérea Mexicana, aunque con el paso del tiempo casi nadie lo recordara. Este documental no busca exagerar ni inventar hazañas imposibles. Busca entender cómo un país que llegó a combatir en el Pacífico terminó décadas después con una de las fuerzas aéreas más discretas del continente. Cómo se pasó del rugido del P-47 Thunderbolt sobre Filipinas al silencioso servicio del F-5 Tiger II, un caza supersónico que pocos fuera de México saben que aún existe. La historia de la aviación mexicana no es una historia de derrotas aplastantes ni de victorias espectaculares que cambian el curso del mundo. Es una historia de decisiones, de prioridades, de un país que conoció la guerra y luego decidió no convertirla en su identidad. Mientras otras naciones construían doctrinas basadas en la proyección de poder, México eligió la contención. Mientras el mundo entraba en una carrera armamentista, el país optó por la estabilidad interna. Y mientras los cielos se llenaban de cazas cada vez más avanzados, la aviación mexicana avanzó a un ritmo distinto, más silencioso, más olvidado. Pero el olvido no significa insignificancia. Para entender por qué el mundo dejó de mirar a la Fuerza Aérea Mexicana, primero hay que volver al único momento en que México sí fue parte directa de una guerra global. Un momento breve, intenso y real. Un momento en el que pilotos mexicanos despegaron sabiendo que el enemigo no hablaba su idioma, que el territorio no era el suyo y que la historia, probablemente, no los recordaría. Ese momento tuvo un nombre. Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, rara vez se menciona a México como un país combatiente. En la memoria colectiva global, América Latina aparece como un espectador lejano, una región que apoyó de forma indirecta, económica o diplomática, pero que no envió hombres al frente. Esa percepción, aunque común, es incompleta, porque hubo un momento en que México decidió cruzar una línea que casi ningún otro país latinoamericano cruzó. Ese momento llegó tras los ataques a los petroleros mexicanos en el Golfo de México, hundidos por submarinos alemanes. La guerra, hasta entonces distante, había alcanzado directamente los intereses y la soberanía nacional. La neutralidad dejó de ser una opción viable. México declaró la guerra al eje y con ello asumió una responsabilidad que no todos estaban dispuestos a aceptar. Pero declarar la guerra es una cosa, combatir es otra muy distinta. En lugar de limitarse al apoyo logístico o a la protección de rutas marítimas, México tomó una decisión mucho más arriesgada: crear, entrenar y enviar una unidad aérea de combate para operar fuera de su territorio. Así nació el Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas. Sus pilotos fueron enviados a entrenarse bajo el estándar de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. No hubo trato preferencial, no hubo indulgencia. El entrenamiento fue exigente, técnico y brutalmente honesto. Los errores no se corregían con discursos patrióticos, sino con disciplina y repetición. Volar en formación, navegar largas distancias, ejecutar ataques en condiciones reales de combate. Todo debía aprenderse desde cero.
El avión asignado fue el P-47D Thunderbolt. No era un caza ligero ni elegante. Era grande, pesado y potente, diseñado para resistir daños, absorber impactos y regresar a base incluso cuando parecía imposible. Para muchos pilotos novatos, el Thunderbolt resultaba intimidante. Para los pilotos mexicanos, se convirtió en una extensión de su supervivencia. En 1945, el Escuadrón 201 fue desplegado en Filipinas, específicamente en Luzón. Allí no los esperaba la gloria, los esperaba el calor extremo, la humedad constante, las pistas improvisadas y un enemigo atrincherado que ya sabía que estaba perdiendo la guerra, pero no tenía intención de rendirse. Las misiones asignadas al escuadrón no eran simbólicas, eran misiones de apoyo aéreo cercano, bombardeo en picada y ataques contra posiciones japonesas fortificadas. Cada salida implicaba volar bajo, exponerse al fuego antiaéreo y confiar en que el avión resistiría lo suficiente para volver. Algunos no lo hicieron. México perdió pilotos en combate, no en accidentes de entrenamiento, no en pruebas, en misiones reales contra un enemigo real. Y aún así, el Escuadrón 201 cumplió sus objetivos. Voló decenas de misiones, apoyó el avance de tropas aliadas, demostró que los pilotos mexicanos podían operar al mismo nivel que cualquier otra fuerza aérea aliada. Lo más notable es lo que no ocurrió después. No hubo una campaña masiva de propaganda, no se construyó una mitología exagerada, no se usó la experiencia de guerra como base para una expansión militar agresiva. El escuadrón regresó a casa, fue recibido con honores y lentamente se desvaneció del centro del discurso nacional. Para el mundo, las águilas aztecas fueron una nota al pie. Para México, fueron una prueba. El país podía combatir fuera de sus fronteras si lo consideraba necesario. La pregunta que vendría después no era si podía hacerlo otra vez, sino si quería hacerlo. Y esa pregunta definiría el futuro de toda su aviación militar. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945, el mundo no celebró en silencio. Celebró con desfiles, discursos, banderas y una narrativa clara. La victoria había sido lograda gracias al poder militar, a la industria bélica y a la capacidad de proyectar fuerza más allá de las propias fronteras. Para muchas naciones, el mensaje fue inmediato y contundente. Quien quisiera sobrevivir en el nuevo orden mundial debía estar armado, modernizado y preparado para la próxima guerra, incluso antes de que la anterior hubiera terminado de enfriarse. México observó ese escenario desde una posición distinta. El país había combatido, había enviado pilotos al Pacífico, había perdido hombres, había demostrado que podía integrarse a una maquinaria militar moderna cuando las circunstancias lo exigían. Pero a diferencia de otras naciones, México no salió de la guerra con la intención de convertir esa experiencia en una doctrina permanente de poder militar. Mientras Estados Unidos transformaba su victoria en una red global de bases, alianzas y flotas aéreas, y mientras la Unión Soviética hacía lo mismo desde otra ideología, México se enfrentaba a una pregunta mucho más íntima. ¿Qué papel debía jugar la fuerza militar en su identidad nacional después de haber conocido, de primera mano, el costo real de la guerra? La respuesta no fue inmediata, ni producto de un solo decreto. Fue el resultado de decisiones acumuladas, silenciosas, casi invisibles para el exterior, pero profundamente coherentes hacia adentro. El Escuadrón 201 regresó a casa como una unidad respetada, pero no como el núcleo de una futura expansión aérea. Sus pilotos eran veteranos, sí, pero no fueron convertidos en símbolos de una nueva era militarista. Su experiencia fue reconocida, pero no explotada políticamente. La guerra había sido una excepción, no el inicio de un camino. En el nuevo escenario internacional, México reafirmó principios que ya estaban presentes en su política exterior, pero que ahora adquirían un peso definitivo. La no intervención, el respeto a la soberanía de otros países y la negativa a usar la Fuerza Armada como instrumento de influencia internacional. Estos principios no eran abstractos, eran el resultado de una historia marcada por invasiones, presiones externas
y conflictos en los que México había aprendido, a un alto costo, que la guerra casi siempre beneficia a otros más que a quien la libra en su propio suelo. Mientras el mundo entraba en la Guerra Fría, México decidió no alinearse militarmente de forma agresiva con ningún bloque. No se convirtió en un peón armado ni del este ni del oeste. Su participación en el sistema internacional se canalizó a través de la diplomacia, no de los escuadrones de combate. Esta decisión tuvo consecuencias directas para la Fuerza Aérea Mexicana. En muchos países, el final de la Segunda Guerra Mundial fue el punto de partida para una modernización acelerada. Los cazas a reacción comenzaron a reemplazar a los aviones de hélice. Las doctrinas aéreas se redefinieron en torno a la superioridad aérea, el ataque estratégico y la disuasión nuclear. El cielo se convirtió en un campo de batalla permanente, incluso en tiempos de paz. En México, ese proceso fue distinto. La Fuerza Aérea no desapareció, pero cambió de enfoque. La prioridad dejó de ser el combate externo y pasó a ser la vigilancia del territorio, el apoyo a la seguridad interna y la respuesta a emergencias nacionales. El avión de combate dejó de ser el símbolo central. En su lugar comenzaron a ganar importancia las aeronaves utilitarias, de transporte, de reconocimiento y entrenamiento. Para algunos observadores externos, esto parecía un retroceso. Para México, era una elección estratégica. El país no tenía enemigos externos inmediatos. No enfrentaba disputas territoriales activas que requirieran una fuerza aérea ofensiva moderna. No buscaba imponer su voluntad más allá de sus fronteras. Invertir enormes recursos en una flota de cazas de última generación no solo resultaba innecesario, sino contradictorio con la visión que el Estado tenía de su papel en el mundo. Sin embargo, esta elección tuvo un efecto secundario inevitable. La aviación militar mexicana comenzó a desaparecer del radar internacional. Mientras otras fuerzas aéreas acumulaban récords, participaban en guerras regionales o demostraban su poder en conflictos televisados, México permanecía al margen, no por incapacidad, sino por convicción. Y en el mundo de la historia militar, la ausencia suele confundirse con irrelevancia. Durante las décadas posteriores a la guerra, la memoria del Escuadrón 201 fue quedando confinada a círculos especializados, actos conmemorativos y archivos militares. No se convirtió en un relato central para el imaginario colectivo global. Incluso dentro del país, nuevas generaciones crecían sin una conexión clara con aquella experiencia de combate en el Pacífico. La Fuerza Aérea Mexicana seguía existiendo, seguía operando, seguía cumpliendo misiones, pero ya no era vista, ni se veía a sí misma como una herramienta de guerra internacional. Era ante todo una institución al servicio del Estado y de la estabilidad nacional. Y así, sin derrotas humillantes ni colapsos espectaculares, México comenzó a transitar hacia una era aérea marcada por la discreción. Una era en la que volar ya no significaba enfrentar a un enemigo extranjero, sino patrullar, observar, apoyar y, en muchos casos, simplemente estar presente. Este periodo de silencio no fue vacío. Fue una pausa prolongada entre dos momentos muy distintos de la historia aérea mexicana, porque décadas más tarde, casi sin hacer ruido, México volvería a dar un paso hacia el mundo de los cazas supersónicos. No para cambiar su doctrina, no para proyectar poder, sino para proteger su cielo. Ese paso tendría un nombre breve y casi olvidado fuera del país: F-5. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Mexicana operó lejos de los reflectores internacionales. No porque hubiera desaparecido, sino porque su misión ya no estaba ligada al combate entre naciones. Mientras el mundo hablaba de cazas a reacción, guerras regionales y demostraciones de poder aéreo, México observaba desde una posición de cautela. Sin embargo, esa cautela no significaba inmovilidad absoluta. A finales de los años 70 y principios de los 80, el contexto comenzó a cambiar. El espacio aéreo mexicano se había vuelto más complejo de controlar. El tráfico aéreo civil crecía. La geografía del país, extensa y diversa, exigía una capacidad mínima de interceptación. Y aunque México no enfrentaba amenazas externas directas, ningún Estado soberano puede permitirse carecer por completo de defensa aérea.
Fue en ese escenario donde apareció una decisión silenciosa, técnica y cuidadosamente calculada: la adquisición del Northrop F-5E-F Tiger II. El F-5 no era un avión cualquiera. Aunque más modesto que otros cazas contemporáneos, era un caza supersónico real, probado, confiable y utilizado por numerosas fuerzas aéreas alrededor del mundo. No estaba diseñado para dominar guerras aéreas masivas ni para proyectar poder a miles de kilómetros, pero sí para cumplir una función esencial: interceptar, disuadir y proteger el espacio aéreo nacional. Para México, el F-5 representó algo más que un nuevo avión. Representó el retorno, aunque limitado, al mundo de la aviación de combate moderna. Era el primer caza supersónico del país, un símbolo discreto pero significativo de que la Fuerza Aérea Mexicana no había renunciado por completo a esa capacidad. Los pilotos seleccionados para volar el F-5 recibieron entrenamiento especializado. La transición no fue sencilla. Pasar de aeronaves subsónicas y utilitarias a un jet supersónico implicaba un cambio total en mentalidad, procedimientos y disciplina técnica. Velocidad, radar, misiles, nuevas formas de combate aéreo. Todo era distinto. Pero incluso en ese momento, el enfoque mexicano se mantuvo claro. El F-5 no llegó como parte de una carrera armamentista. No vino acompañado de una expansión masiva de bases aéreas ni de una doctrina ofensiva renovada. Su número fue limitado desde el inicio, su misión estrictamente defensiva. México no buscaba igualar a potencias regionales ni enviar mensajes de fuerza al exterior. Buscaba algo más simple y a la vez más fundamental: no dejar su cielo completamente indefenso. Durante los años siguientes, el F-5 se convirtió en el máximo exponente del poder aéreo mexicano. Participó en ejercicios, desfiles y misiones de interceptación. Para el público general, su presencia era casi invisible. Para la Fuerza Aérea, era un recordatorio de que aún existía una capacidad supersónica, aunque reducida. Mientras tanto, el mundo avanzaba a una velocidad mucho mayor. En otros países, el F-5 fue modernizado, reemplazado o relegado rápidamente por plataformas más avanzadas. Nuevos radares, misiles de largo alcance, sistemas digitales y doctrinas de combate centradas en la información transformaron la guerra aérea. El cielo dejó de ser solo un espacio físico y se convirtió en un entorno dominado por sensores y redes. México no siguió ese camino, no por falta de conocimiento técnico, no por ignorancia de los cambios, sino porque su realidad estratégica seguía siendo distinta. La amenaza no venía del exterior. Las prioridades nacionales estaban en otro lugar. Invertir miles de millones en una flota de cazas de última generación no solo era innecesario, sino difícil de justificar ante una sociedad con desafíos internos urgentes. Así, el F-5 comenzó lentamente a envejecer en servicio mexicano. No fue retirado de inmediato, continuó volando, continuó entrenando pilotos, continuó representando simbólicamente la capacidad de México de cruzar la barrera del sólido si era necesario. Pero cada año que pasaba, la brecha tecnológica con otras fuerzas aéreas se hacía más evidente. Y aún así, el F-5 permanecía. No como un arma de prestigio, no como una herramienta de intimidación, sino como un guardián silencioso de un cielo que rara vez era desafiado. Para muchos analistas externos, el F-5 mexicano se convirtió en una curiosidad, un vestigio de otra época, una pregunta sin respuesta clara. ¿Por qué mantener un caza supersónico sin intención de modernizarlo a gran escala? La respuesta, como en casi toda esta historia, no está en la tecnología, sino en la identidad. El F-5 fue el último punto en el que México tocó el mundo de la aviación de combate moderna sin traicionar su doctrina de contención. Fue el equilibrio exacto entre capacidad y convicción, entre poder y moderación. Pero ese equilibrio no podía durar para siempre, porque mientras el F-5 envejecía en silencio, una nueva realidad comenzaba a imponerse sobre la Fuerza Aérea Mexicana. Una realidad en la que el enemigo no cruzaba fronteras con banderas, ni despegaba de bases extranjeras. Una realidad en la que la guerra no venía del cielo, venía desde dentro. Durante gran parte del siglo XX, la idea clásica de defensa aérea estaba ligada a un concepto muy concreto: proteger el territorio nacional de un enemigo extranjero.
Aviones cruzando fronteras, bombarderos aproximándose, cazas interceptando en el límite del espacio aéreo. Esa lógica había definido la aviación militar desde sus orígenes. Pero para México, a finales del siglo XX y comienzos del XXI, esa realidad empezó a desvanecerse. No porque el país se hubiera vuelto invulnerable, sino porque la naturaleza de la amenaza cambió por completo. Mientras el F-5 Tiger II seguía representando la cúspide tecnológica de la Fuerza Aérea Mexicana, el escenario estratégico nacional ya no giraba en torno a la posibilidad de una guerra entre estados. No había tensiones fronterizas capaces de escalar a un conflicto armado. No existía una carrera regional por la superioridad aérea. El cielo mexicano rara vez era desafiado por fuerzas extranjeras. Sin embargo, el país no estaba en paz. La violencia comenzó a tomar una forma distinta. No venía en escuadrones ni llevaba insignias, no se anunciaba con declaraciones de guerra. Surgía desde dentro del propio territorio, fragmentada, persistente y difícil de combatir con las herramientas tradicionales de una fuerza aérea diseñada para conflictos convencionales. El crimen organizado, el narcotráfico y las redes armadas irregulares se convirtieron en el principal desafío para la seguridad nacional. Y frente a ese tipo de amenaza, un caza supersónico, por más capaz que fuera, tenía un valor limitado. Interceptar un avión enemigo a Mach 1.5 ya no era la prioridad. Lo era vigilar rutas clandestinas, apoyar operaciones terrestres, transportar tropas, evacuar heridos y mantener presencia constante en regiones donde el Estado necesitaba hacerse visible. La Fuerza Aérea Mexicana comenzó entonces una transformación silenciosa pero profunda. El protagonismo pasó de los cazas a los aviones de entrenamiento armados, a las plataformas de reconocimiento y a los helicópteros capaces de operar en terrenos difíciles. Aeronaves como el PC-7, el T-6 Texan II y diversas plataformas rotatorias se volvieron esenciales. No eran símbolos de poder internacional, pero eran herramientas indispensables para el tipo de conflicto que México enfrentaba. Esta transición no fue una señal de debilidad, sino de adaptación. Mientras otras fuerzas aéreas del mundo seguían enfocadas en guerras convencionales o en la disuasión entre potencias, México ajustó su doctrina a su realidad interna. La aviación dejó de ser un instrumento de proyección externa y se convirtió en un componente integrado de la seguridad nacional cotidiana. En este nuevo contexto, el F-5 empezó a ocupar un lugar ambiguo. Seguía siendo el único caza supersónico del país, seguía representando, al menos en teoría, la capacidad de defensa aérea frente a una amenaza externa. Pero su papel operativo se redujo cada vez más. No porque hubiera fallado, sino porque el mundo para el que fue adquirido ya no era el mundo en el que México vivía. El mantenimiento se volvió más complejo, las horas de vuelo se redujeron, el número de aeronaves operativas disminuyó con el paso de los años. Cada despegue del F-5 comenzó a tener un carácter casi ceremonial, un recordatorio de una era en la que la defensa aérea clásica aún tenía sentido como prioridad. Para el observador externo, esto podía interpretarse como estancamiento. Para México, era coherencia estratégica. Invertir enormes recursos en modernizar una flota de cazas para enfrentar un enemigo que no existía resultaba difícil de justificar. El Estado enfrentaba presiones sociales, económicas y de seguridad interna que exigían soluciones inmediatas, no símbolos de poder aéreo que rara vez se usarían. Así, la Fuerza Aérea Mexicana se consolidó como una institución funcional, constante y poco visible. No buscaba titulares, no participaba en coaliciones aéreas internacionales, no mostraba su poder en conflictos televisados. Simplemente cumplía su misión, día tras día, en un tipo de guerra que no se libra en los cielos abiertos, sino en la complejidad del territorio nacional. Este cambio tuvo un efecto inevitable. El mundo dejó de mirar a la aviación mexicana. No porque hubiera colapsado, no porque hubiera sido derrotada, sino porque ya no encajaba en la narrativa clásica de la historia militar.
esa que solo recuerda a quienes bombardean ciudades extranjeras o derriban aviones enemigos en combates espectaculares. México había elegido otra forma de volar, más baja, más constante, más silenciosa. Y en ese silencio, la memoria del pasado, las águilas aztecas, el F-5, la experiencia de combate comenzó a diluirse aún más. Pero la historia aún no estaba completa, porque toda fuerza aérea, incluso la más discreta, carga con una pregunta inevitable. ¿Qué queda de su identidad cuando el mundo deja de observarla? Esa pregunta marcaría el siguiente capítulo de esta historia. Existe una idea muy extendida en la historia militar, que una fuerza armada solo demuestra su valor cuando entra en combate contra otro país. Bajo esa lógica, aquellas naciones que no participan en guerras internacionales serían irrelevantes, débiles o simplemente atrasadas. La historia de la Fuerza Aérea Mexicana demuestra lo contrario, porque sobrevivir, adaptarse y mantenerse operativa durante décadas sin guerras externas no es señal de ausencia, es señal de otra clase de fortaleza. A diferencia de muchas fuerzas aéreas que se definen por conflictos específicos, Vietnam, Corea, Medio Oriente, los Balcanes, la aviación militar mexicana se definió por su continuidad, por su presencia constante en un país que, lejos de la estabilidad idealizada, enfrentó desafíos internos profundos, prolongados y complejos. Mientras los cazas dejaban de ser el centro del poder aéreo nacional, la Fuerza Aérea Mexicana asumió un rol menos visible, pero mucho más permanente. Patrullaje, reconocimiento, transporte, evacuación, apoyo a fuerzas terrestres, respuesta a desastres naturales, control del espacio aéreo en tiempos de paz. Estas misiones no producen titulares internacionales, no generan imágenes icónicas de combates aéreos ni derribos espectaculares, pero sostienen al Estado día tras día. En este contexto, la aviación mexicana dejó de medirse por lo que podía destruir y comenzó a medirse por lo que podía sostener. La ausencia de guerras externas también tuvo un efecto profundo en la formación de sus pilotos. En muchas fuerzas aéreas del mundo, la experiencia de combate real es el elemento que define generaciones. En México, esa experiencia se volvió excepcional. La mayoría de los aviadores militares se formaron sabiendo que probablemente nunca enfrentarían a un enemigo extranjero en combate aéreo. Esto no redujo la exigencia, la aumentó. Volar sin la expectativa de la guerra no significa volar sin riesgo. Las misiones de baja altitud, las operaciones en terrenos complejos, el apoyo en zonas dominadas por grupos armados irregulares y las condiciones meteorológicas adversas exigieron una disciplina constante y una preparación técnica rigurosa. El error, en este contexto, no se paga con derrotas estratégicas, sino con vidas individuales. La Fuerza Aérea Mexicana desarrolló así una cultura profesional distinta, menos enfocada en la gloria y más en la función, menos orientada a la demostración y más al cumplimiento silencioso de la misión. Esta cultura explica por qué, incluso cuando el F-5 comenzó a desaparecer del centro operativo, la institución no colapsó ni perdió sentido, simplemente reconfiguró su identidad. En lugar de perseguir la modernización de cazas como objetivo principal, la aviación mexicana invirtió en capacidades que respondían directamente a su realidad. Plataformas de entrenamiento avanzadas capaces de operar armadas, helicópteros con mayor autonomía, sistemas de vigilancia aérea, coordinación con fuerzas terrestres y navales. Desde fuera, esta evolución podía parecer una renuncia. Desde dentro, era una adaptación lógica. Mientras otros países gastaban recursos enormes en prepararse para guerras que tal vez nunca llegaran, México utilizaba los suyos en enfrentar problemas que ya estaban ahí. No era una elección popular en los círculos militares internacionales, pero era coherente con la historia y la política del país. El resultado fue una fuerza aérea que no encajaba en los rankings globales, pero que tampoco dependía de ellos para justificar su existencia. Con el paso del tiempo, esta discreción se volvió parte del problema de memoria histórica. Al no participar en conflictos internacionales, la aviación mexicana quedó fuera de la narrativa dominante de la historia militar moderna.
No había campañas aéreas que estudiar, ni duelos legendarios que contar, ni aviones enemigos derribados que exhibir. Y sin embargo, la institución seguía ahí, volando, operando, cumpliendo. La paradoja es clara. Cuanto más se alejaba México de la guerra internacional, más invisible se volvía su fuerza aérea para el mundo. Pero esa invisibilidad no significaba ausencia de historia, sino un tipo de historia que rara vez se cuenta. Una historia hecha de continuidad en lugar de ruptura, de servicio en lugar de conquista, de presencia constante en lugar de momentos espectaculares. Este modelo, sin embargo, también planteaba una pregunta incómoda que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. ¿Puede una fuerza aérea mantener su identidad histórica cuando su pasado glorioso queda tan lejos y su presente es tan silencioso? La respuesta a esa pregunta no está solo en los aviones ni en las misiones, está en la memoria, en qué se recuerda, en qué se enseña y en qué se decide transmitir a las nuevas generaciones. Porque una fuerza aérea no desaparece cuando deja de combatir, desaparece cuando deja de recordarse a sí misma. Y es en ese punto donde la historia de la aviación mexicana se enfrenta a su desafío más profundo. Toda fuerza aérea, incluso la más discreta, se construye sobre algo más que aviones y misiones. Se construye sobre memoria, sobre relatos transmitidos, símbolos compartidos y una conciencia clara de su propio pasado. Cuando esa memoria se debilita, la institución no desaparece físicamente, pero empieza a perder algo igual de importante: su identidad histórica. Eso es exactamente lo que comenzó a ocurrir con la aviación militar mexicana. A diferencia de otros países, donde la historia aérea se renueva constantemente a través de guerras, conflictos regionales o misiones internacionales, México quedó anclado a un pasado lejano. Las águilas aztecas, el Pacífico, el Thunderbolt, todo eso ocurrió en otra generación, en otro siglo, en un contexto que ya no se repetía. Para las nuevas generaciones de pilotos, técnicos y oficiales, la experiencia de combate internacional no era un recuerdo vivo, sino una referencia académica. Algo que se estudiaba, pero que no se esperaba volver a vivir. Y con el tiempo, incluso esa referencia comenzó a diluirse. El problema no fue la falta de guerras, fue la falta de narrativa. En la historia militar global, el silencio rara vez es interpretado como prudencia. Casi siempre se confunde con irrelevancia. Y así, mientras el mundo seguía hablando de nuevas plataformas, nuevos conflictos y nuevas doctrinas, la aviación mexicana quedaba fuera de la conversación. No porque no existiera, no porque no operara, sino porque no generaba ruido. Incluso el F-5, último símbolo del México supersónico, empezó a convertirse más en una curiosidad que en un referente. Analistas extranjeros lo mencionaban como una nota marginal. México aún opera F-5, decían, como si se tratara de una rareza histórica, no de una decisión estratégica consciente. Dentro del país, el efecto era distinto, pero igual de profundo. La Fuerza Aérea Mexicana seguía cumpliendo misiones esenciales, pero su historia aérea comenzaba a desconectarse del imaginario colectivo. Para gran parte de la población, la aviación militar dejó de ser visible. No había grandes desfiles aéreos, ni demostraciones constantes de poder, ni relatos mediáticos que mantuvieran viva su memoria. Las águilas aztecas sobrevivían en ceremonias, aniversarios y archivos, pero ya no ocupaban el lugar central que merecían en la historia nacional. El sacrificio de haber combatido en una guerra global comenzaba a sentirse lejano, casi abstracto. Este fenómeno no es exclusivo de México, pero en su caso es especialmente marcado, porque el país sí combatió, sí perdió hombres, sí cruzó océanos para cumplir una misión. Y aún así, esa historia quedó atrapada entre el orgullo y el olvido. El silencio también tuvo un impacto en la percepción externa. En un mundo donde la relevancia militar suele medirse por participación en conflictos, México pasó a ser visto como un actor pasivo,
casi inexistente en el ámbito aéreo. Su doctrina de no intervención, tan coherente internamente, se convirtió hacia afuera en una invisibilidad histórica. Pero el silencio tiene un precio más profundo que la falta de reconocimiento. Cuando una institución no refuerza activamente su memoria, corre el riesgo de que sus propios miembros pierdan el vínculo con su origen. Y cuando ese vínculo se debilita, la identidad se vuelve frágil. La aviación mexicana llegó a un punto en el que su pasado glorioso y su presente silencioso parecían pertenecer a dos historias distintas. Una, escrita en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La otra, vivida día a día en misiones que rara vez llegan a los libros de historia. El desafío no era técnico, no era presupuestario, era cultural. ¿Cómo mantener viva una historia aérea cuando no hay guerras que la reactiven? ¿Cómo transmitir el valor del pasado sin convertirlo en nostalgia vacía? ¿Cómo evitar que el silencio se transforme en olvido definitivo? Estas preguntas comenzaron a emerger con más fuerza conforme el tiempo avanzaba y los últimos vínculos directos con la generación de guerra desaparecían. Lo que antes se transmitía de persona a persona pasó a depender de archivos, museos y voluntad institucional. Y en ese punto, la historia de la aviación mexicana se enfrenta a su dilema más complejo. No se trata de volver a la guerra, no se trata de comprar nuevos cazas para llamar la atención. Se trata de decidir si una historia silenciosa merece ser contada o si está destinada a desaparecer entre páginas olvidadas. Porque el verdadero riesgo para una fuerza aérea no es quedarse sin aviones, es quedarse sin memoria. Y solo queda un capítulo para responder a esa pregunta. La historia de la aviación militar mexicana no es una historia de grandes derrotas ni de conquistas espectaculares. Tampoco es una historia de decadencia inevitable. Es, ante todo, una historia de decisiones conscientes. Decisiones tomadas lejos de las cámaras, lejos de la presión internacional y lejos de la necesidad de demostrar poder a otros. Desde las águilas aztecas, volando sobre Filipinas en una guerra que no nació en suelo mexicano, hasta el F-5 Tiger II, cruzando la barrera del sonido en tiempos de paz, México trazó un camino distinto al de muchas naciones. Un camino que priorizó la soberanía, la estabilidad interna y la no intervención por encima de la proyección militar. Y ese camino tuvo consecuencias. Mientras el mundo celebraba a quienes dominaban los cielos a través de conflictos constantes, México eligió el silencio operativo. Mientras otras fuerzas aéreas se definían por guerras, la mexicana se definió por continuidad, por servicio, por presencia constante, aunque invisible. El resultado fue una paradoja histórica. Una fuerza aérea que nunca fue derrotada, pero que fue olvidada. Olvidada no porque careciera de historia, sino porque su historia no encajaba en el relato dominante de la guerra moderna. Un relato que valora la destrucción por encima de la contención, la conquista por encima de la decisión de no combatir. Las águilas aztecas demostraron que México podía luchar cuando era necesario. El F-5 demostró que México podía mantener capacidades supersónicas sin convertirlas en símbolo de amenaza. La Fuerza Aérea Mexicana demostró, durante décadas, que una institución militar puede existir sin buscar protagonismo internacional. Pero toda elección tiene un costo. El costo de este camino fue el olvido externo y el riesgo del olvido interno. Cuando una historia no se cuenta, empieza a desvanecerse. Cuando una memoria no se transmite, pierde fuerza. Y cuando una institución deja de reconocerse en su propio pasado, corre el riesgo de reducirse a una función técnica sin identidad histórica. Este documental no pretende decir que México debió seguir otro camino. No pretende sugerir que la guerra es necesaria para ser recordado. Pretende algo mucho más simple y a la vez más urgente. Recordar. Recordar que México sí voló en combate. Recordar que México sí perdió hombres en una guerra global. Recordar que su aviación militar no nació en el silencio, sino en el compromiso. El mundo puede haber olvidado esta historia,
Pero México no debería hacerlo, porque una nación no necesita guerras constantes para tener memoria, necesita voluntad para preservarla. Y quizás al volver a mirar a las águilas aztecas, al F-5 y a la evolución silenciosa de su fuerza aérea, México pueda reconciliar su pasado con su presente, no para repetirlo, sino para entenderlo. Si esta historia te hizo reflexionar, si aprendiste algo que no te contaron en los libros, apoya este contenido. Dale like al video para que más personas conozcan esta historia. Déjanos un comentario con tu opinión. ¿Crees que el mundo fue injusto con la aviación mexicana? Y suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos contando las historias que casi nadie se atreve a contar. Porque algunas historias no fueron hechas para hacer ruido, pero sí para ser recordadas.